Era mi cumpleaños y allí, entre risas y brindis, mi madre se inclinaba sobre la mesa con la elegancia de quien ya ha decidido el destino de todos los que la rodean. Con una sonrisa que parecía una frase, le susurró a mi padre, justo frente a mí: aprovecha que todos están aquí y haz que tu hijo cambie las cerraduras de su departamento. El tenedor que sostenía estaba suspendido en el aire. Mi hermano ni siquiera parpadeó. Se puso de pie como un soldado siguiendo órdenes, como si invadir la privacidad de su hermana en su cumpleaños fuera una tarea doméstica más. Durante una hora, las risas se convirtieron en murmullos silenciosos. Cuando regresó, tenía el rostro pálido como el mantel y le temblaban las manos. «Mamá, hay algo ahí». Su voz se apagó. Su sonrisa desapareció como el humo. Mi estómago se apretó. Lo que fuera que hubiera visto en mi apartamento, no estaba destinado a ser descubierto. Cuando la gente habla de familia, imagina calidez. Velas de cumpleaños, abrazos sinceros, risas que resuenan sin segundas intenciones. El mío siempre pareció un escenario. Sonrisas impecables, fotografías navideñas perfectas, suéteres a juego, conversaciones educadas sobre vacaciones y promociones. Pero detrás de la cortina, todo fue un acto meticuloso. Mi madre, la directora implacable. Mi padre, el productor silencioso que financió el programa. Mi hermano Nathan, la estrella indiscutible. Desde pequeña supe cuál era mi papel: quedarme callada, no manchar la imagen. Si Nathan se olvidaba de llamar, le explicaba: está ocupado. Si me perdía una cena, la sentencia era inmediata: eres egoísta. De alguna manera, cada fracaso fue mío. Cada error, prueba de mi insuficiencia. Llegué a creer que si me esforzaba más, si lograba más, tal vez ella me miraría como lo miraba a él. Pero el control no tiene límites. Simplemente cambia de forma. Esa noche en el restaurante ese susurro no fue casual. Era un guión ensayado. Lo vi en detalle: Nathan sentado al lado de su padre, yo al otro lado de la mesa, como un espectador. Incluso el pastel era su sabor favorito, no el mío. Cuando dijo «mientras todos los demás están aquí», no fue por cuestión de practicidad. Fue para la audiencia. Fue por el poder. Mi padre no lo cuestionó. Nunca cuestionado. Décadas de silencio lo habían convertido en una sombra. «Hazlo después del postre», murmuró como si pidiera comprar pan. Nathan asintió, deseoso de agradar y de obedecer. Pasé los dedos por el borde del vaso, fingiendo indiferencia, pero en el interior ardía una llama. ¿Cambiar las cerraduras de mi apartamento? ¿Por qué? ¿Qué había hecho ahora? Tenía mi propio espacio desde hacía 3 años, un modesto apartamento en Portland donde vivía con mi hijo Liam. No era lujoso, pero era mío. Mi refugio. El único lugar donde las llaves estaban solo en mis manos, o eso pensaba. Cuando Nathan se fue, me quedé inmóvil. Mi madre siguió hablando, su voz dulce como la miel, como si no acabara de ordenar una invasión. Mi padre hizo girar el vino en su copa, evitando mi mirada. Me disculpé y fui al baño, solo para respirar. En el espejo una mujer serena me miraba, cabello en su lugar, lápiz labial impecable. Nadie vería el huracán detrás de esos ojos. Cuando regresé, había pasado 1 hora. Nathan estaba de vuelta, pálido y con los labios temblorosos. Se inclinó hacia su madre con la voz quebrada: «Hay algo que necesitas ver». Su rostro se endureció. «¿Qué quieres decir?». Dudó y sus ojos se dirigieron hacia mí. «Hay cinta policial en tu puerta». El silencio se apoderó de la mesa. El tenedor se le escapó de la mano. No me moví. No parpadeé. Porque en ese momento comprendí que la verdadera cena aún no había comenzado. El viaje a casa parecía interminable. Las luces de la calle brillaban en el parabrisas como un electrocardiograma, uniformes, frías. Mi móvil seguía vibrando, llamadas de mi madre, de mi padre e incluso de Nathan. Pero no respondí. Afuera, la ciudad continuaba con normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado. Algo que nunca volvería. Cuando estacioné frente a mi edificio, había 2 coches de policía estacionados en la entrada, con sus luces azules y rojas pintando las paredes de ladrillo. Mi estómago se revolvió. Apenas recuerdo haber bajado del auto, solo el sonido de la grava bajo mis talones y el oficial de policía acercándose.
¿S.R.A. Reeves? Soy el oficial Grant. ¿Es usted la inquilina del apartamento 214? Asentí. ¿Lo que está sucediendo? Consultó sus notas. Recibimos un informe de un robo. Forzaron su puerta, pero parece que no se llevaron nada. Hemos sellado el lugar para realizar una investigación. Parpadeé tratando de asimilarlo. Irrumpir. ¿Quién haría eso? Hizo una pausa. ¿Conoce a alguien que pueda tener una copia de sus llaves? Mi garganta se secó. Mi hermano, Nathan Reeves. El policía levantó la vista sorprendido. ¿Y por qué tu hermano tendría tus llaves? Dudé. Porque mi madre me dijo que lo hiciera. Me miró fijamente durante un largo segundo con el bolígrafo flotando sobre el papel. Me dijo que hiciera qué. Cambia las cerraduras. Se le escapó un suspiro mientras lo anotaba. Eso es bastante específico. No lo autoricé, murmuré. Él asintió. Revisemos las cámaras del edificio. Sería mejor que pasaras la noche en otro lugar. Pero no me moví. No pude. Porque a través de la puerta entreabierta podía ver mi sala de estar. No había nada roto, no faltaba nada. Excepto la sensación de seguridad. Y entonces me di cuenta. Las fotos de Liam y yo en la pared fueron volteadas una por una. Oficial. Mi voz apenas era más que un susurro. Esas fotos. Se acercó y la linterna barrió la habitación. Sobre la mesa de café, un sobre blanco. Me entregó guantes. Deberías abrirlo. En el interior, un breve mensaje impreso. Dile a tu madre que la verdad siempre llega a casa. Me temblaban los dedos. Grant frunció el ceño. ¿Esto significa algo para usted, señora? Negué con la cabeza, pero mi corazón sabía la respuesta. Esas palabras no fueron para mí. Fueron una advertencia para ella. En algún momento entre esa cena y este momento, el control que mi madre había construido comenzó a resquebrajarse. Ella simplemente no se había dado cuenta todavía. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el sobre, esas cartas mirándome como un desafío. Por la mañana la lluvia no había cesado. Golpeó las ventanas en ráfagas desiguales, de esas que hacían que el silencio pareciera más pesado. Cuando sonó el teléfono pensé que era ella. No lo fue. Señora Reeves, soy el oficial Grant. Su voz era firme, profesional. Rastreamos un pago realizado a un hombre llamado Thomas Ale, el asistente de mantenimiento del edificio. Provenía de una cuenta bancaria a nombre de su madre. Por un segundo dejé de respirar. ¿Estás seguro? Completamente. La nota y el tiempo coinciden. Creemos que tu madre pudo haberlo contratado para recuperar algo de tu apartamento. ¿Recuperar qué? Pregunté aunque ya lo sabía. Grant vaciló. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Le sugiero que hable con ella directamente. Pero con cuidado. Después de la llamada, me senté en el borde de la cama, con el teléfono móvil todavía en la mano y el corazón acelerado. Mi mamá. El que predicaba sobre la reputación y la confianza había cometido un crimen para invadir mi vida. Recordé la caja en mi armario, la que decía documentos comerciales de papá. La encontré el mes pasado mientras limpiaba el apartamento. Dentro escrituras, extractos, transferencias bancarias, papeles firmados con mi nombre. Pensé que era un error burocrático. Ahora lo entendí. No fueron errores. Eran disfraces. Al final de la tarde había tomado una decisión. Le envié un mensaje de texto, cena aquí. 7 de la tarde. No hay juegos. La respuesta fue instantánea, allí estaré. Pero prepárate para la verdad. Cuando el reloj dio las 7, el golpe en la puerta fue ligero, calculado, como ella. Mi madre entró trayendo consigo un rastro de perfume y la certeza de que ella todavía dominaba la escena. No debería saber. Su voz se apagó en el aire. Pero ya no era el mismo. Y esa noche, por fin, el guión sería mío. No involucres a la policía, dijo. Me crucé de brazos, sintiendo el peso de mi propia firmeza.
No deberías haber contratado a un hombre para entrar en mi casa. Sus labios se apretaron formando una fina línea, como si las palabras fueran un veneno que se negaba a tragar. No entiendes lo que está pasando. Así que explícame. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en las fotos volteadas y los papeles esparcidos sobre la mesa, pruebas que ya no podía ignorar. Esos documentos, el negocio de tu padre no es tan sencillo. Thomas debería recuperarlos antes de que hagas alguna locura. Una risa seca escapó de mis labios. ¿Quieres decir antes de que descubriera que usaban mi nombre para encubrir su fraude? Su rostro se endureció como mármol bajo la fría luz de la habitación. Cuida tu tono, Evelyn. Esta vez no bajé la voz. No, madre. Ten cuidado con el tuyo. Afuera resonó un trueno, como si el cielo hubiera esperado ese momento para hacer eco de su entrada triunfal. Rayos de lluvia caían por las ventanas, rayos torcidos que reflejaban el brillo amarillo de las farolas, puntos de luz en una noche que finalmente ya no era la suya. Ella permanecía inmóvil en el centro de mi sala de estar, perfecta, impecable, tacones pulidos, perlas brillando contra su abrigo negro. Si la culpa tuviera traje, lo usaría elegantemente. Te estaba protegiendo, dijo su voz sorprendentemente tranquila, casi dulce. Incliné la cabeza y la estudié como si fuera una pieza de museo en la que nunca me había fijado. ¿Protegiéndome? Para esto irrumpieron en mi casa. No lo entiendes, repitió comenzando a caminar en círculos controlados, como un animal enjaulado calculando su salida. El negocio de tu padre tiene complicaciones. Asociaciones que no pueden hacerse públicas. Si se descubrieran esos documentos, nos arruinarían. ¿A nosotros? Sonreí amargamente. Solo somos tú. Sus ojos se entrecerraron. No distorsiones las cosas. Todo lo que hicimos tu padre y yo fue para asegurar el futuro de esta familia. Casi me reí. Usaste mi nombre, mamá. Falsificaron mi firma en escrituras, en transferencias. No garantizaban ningún futuro. Me robaron el mío. Su voz se elevó cortando el zumbido de la tormenta. ¿Crees que eres alguna víctima? Todo lo que tienes vino de aquí, tu universidad, tu primer auto, este departamento. ¿Crees que estas cosas cayeron del cielo? Pagué por este apartamento, dijo cada sílaba afilada como una navaja. Simplemente no podría soportar algo que tuviera mi nombre sin tus huellas dactilares. Por primera vez, algo en su rostro vaciló. No fue su culpa. Fue miedo. Miedo a perder el control. Se volvió hacia la ventana, ocultándolo. Escúchame atentamente, dijo con la voz temblorosa al borde de una orden. Si estos documentos se hacen públicos, tu padre podría ir a prisión. Me crucé de brazos. Quizás debería hacerlo. Ella se dio la vuelta, con los ojos ardiendo. No te atreverías. Ya me atreví, respondí suavemente. El oficial Grant los tiene. Su rostro perdió color, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de sus ojos. ¿Qué? Querías que la verdad saliera de mi casa. La entregué a la policía. Un rayo atravesó el cristal, tan brillante que por un segundo su silueta se partió por la mitad, mitad mujer, mitad sombra. Por un momento, ya no se parecía a mi madre. Solo una extraña, atrapada por sus propias mentiras. Estás destruyendo a tu familia, susurró. Di un paso adelante. No, madre. Hiciste esto en el momento en que me usaste como escudo. Ella sacudió la cabeza y retrocedió como si la hubiera golpeado. No sabes lo que estás haciendo. Lo sé, respondí. Estoy poniendo límites. Algo que nunca me enseñaste a hacer. El aire entre nosotros se volvió espeso, cargado con cada palabra no dicha, cada herida que habíamos ignorado durante años. Sus ojos brillaron no con lágrimas, sino con furia. ¿Crees que eres fuerte porque tienes la ley de tu lado? Es ingenuo. Al mundo no le importa tu pequeña venganza. La miré fijamente. No es venganza. Es responsabilidad. Ella se rió, un sonido seco y quebradizo. Te arrepentirás. Quizás estuve de acuerdo. Pero al menos será mi arrepentimiento. El silencio se apoderó de la habitación, interrumpido solo por la lluvia.
A lo lejos sonó una bocina, hueca y distante. Se quedó quieta, su pecho subía y bajaba rápidamente, como si estuviera a punto de rebotar o colapsar, o ambas cosas. Finalmente soltó las palabras como si fueran una frase: si sigues adelante con esto, nunca volverás a tener una familia. La miré sin pestañear. Entonces tal vez sea hora de construir uno que valga la pena. Ella se quedó helada. La máscara volvió a caer sobre su rostro pieza por pieza. Sin decir nada más, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. El sonido de sus tacones en el suelo era el sonido de un legado desmoronándose. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, dije: una cosa más. Ella se detuvo sin darse la vuelta. Preguntaste por qué alguien entregó las fotos de mi apartamento, dijiste. Tal vez porque incluso los extraños saben qué lado de las cosas es el correcto. Su mano parpadeó una vez antes de abrir la puerta y desaparecer en la tormenta. El trueno la acompañó como un eco de todo lo que había dejado atrás. Me quedé allí durante mucho tiempo, observando cómo la puerta se balanceaba ligeramente con la corriente de aire. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de alivio. Caminé hacia la mesa, donde todavía estaba el sobre. Lo recogí, lo partí por la mitad y lo tiré a la basura. Esta vez el silencio no fue rendición. Fue posesión. A la mañana siguiente me encontré con el oficial Grant en la estación. Mi cabello todavía estaba húmedo por el fuerte aire lluvioso que quedaba. Me saludó con un gesto discreto. ¿Estás seguro de esto? Acabo de deshacerme de la costumbre de encubrirlos, respondí. Deslizó una carpeta en mi dirección. En el interior, fotografías de documentos, copias de extractos bancarios, confirmación de que los bienes de mis padres estaban congelados, pendientes de investigación. Cuando llegue a la división de delitos financieros, dijo, abrirán un caso completo. Quedará absuelto de cualquier responsabilidad. Exhalé lentamente. Excelente. Dudó. Sabes que esto será noticia. Lo sé, respondí. Pero al menos serán titulares reales. Cuando salí del edificio de la policía, las nubes empezaron a disiparse. Los rayos de sol se filtraban en hebras tímidas y desiguales, como si no estuvieran seguros de ser bienvenidos. Cuando recogí a Liam del hospital, me estaba esperando con una pegatina en el pecho, una estrella dorada. Corrió directo a mis brazos. Mamá, mira. Recibí una estrella por ser valiente. Sonrisa. Yo también, mi amor. Pero el mío todavía no se puede ver. Él se rió sin entender y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba que él entendiera. Regresamos a casa en silencio, su manita apoyada en mi brazo. El mundo exterior olía a limpio, a nuevo. Cuando llegamos hice panqueques como a él le gustaban, con mucho almíbar y poca paciencia. Habló de la escuela, de sus amigos, del cohete que quería construir en el patio trasero. Y por primera vez en años, no sentí que algo, o alguien, me estuviera persiguiendo. Todavía hubo llamadas que no respondí, mensajes de periodistas que ignoré. Déjalos hablar. La verdad ya no necesitaba mi permiso. Esa noche, después de que Liam se durmiera, volví a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos, reflejadas en la lluvia que aún insistía en pegarse a los cristales. Pensé en mis padres, ya no enojados, sino con una claridad penetrante. Me enseñaron, sin querer, la diferencia entre amor y posesión, entre lealtad y silencio. Y en algún lugar entre sus mentiras y mi verdad, me encontré a mí mismo. A la mañana siguiente entré a la oficina de correos con un último sobre en la mano. Dentro los documentos restantes que vinculan las cuentas extraterritoriales de mis padres. Sin nota, sin explicación, solo la verdad, cruda e irrevocable. Mientras lo sellaba, murmuré, está por aquí. Afuera el aire era claro, fresco y honesto. Me volví hacia la calle donde me esperaba mi coche y por primera vez desde la infancia sentí algo que había olvidado, paz. Las noticias viajan rápido cuando los escándalos huelen a dinero. Al cabo de una semana, todos los periódicos, todos los sitios web y todos los chismes de los clubes sociales repetían el nombre de mi familia, ya no como sinónimo de poder, sino de caída. ¿Y yo? Finalmente estaba respirando. El primer titular apareció en un periódico local, pareja prominente bajo investigación federal por fraude de identidad. El título era seco e impersonal, exactamente como se merecían.
Mi teléfono no dejaba de vibrar, periodistas ávidos de una declaración, abogados con voces aceitosas ofreciendo soluciones discretas, parientes lejanos con mensajes falsamente preocupados. ¿Cómo estás, querido? Esto pasará. La familia es lo primero, ¿verdad? No respondía ninguno. El mundo podía especular, inventar teorías, torcer los hechos hasta convertirlos en farsas. Ya había pasado toda mi vida justificando decisiones que no eran mías. Ese fue el último. El apartamento estaba ahora en silencio. Los cuadros que había derribado en su ira estaban de nuevo en las paredes, cada uno en su lugar, como si el caos nunca hubiera existido. La risa de Liam llenó los rincones donde alguna vez resonó el miedo, ese miedo sordo y constante que anidaba en los huesos. A veces, muy tarde en la noche, todavía me sorprendía mirando la pantalla de mi teléfono celular, esperando que su nombre apareciera allí, no por culpa, no por anhelo, sino por ese viejo reflejo de alguien que fue entrenado para inclinarse. Pero el teléfono permaneció en silencio. Y por una vez el silencio no fue una amenaza. Fue una victoria. Mi padre renunció a su puesto en la empresa el mismo día que se filtró la investigación. El aviso publicó una nota lacónica, por razones de salud. Mi madre desapareció de los almuerzos benéficos, de las fiestas de té y del club de lectura al que había asistido durante décadas. Para una mujer a la que le gustaba la apariencia de los demás, el ostracismo era la única sentencia justa. No hubo disculpas ni lágrimas, solo el vacío que tanto temía, que ahora llenaba el espacio que una vez ocupó con su sombra. El oficial Grant llamó unos días después. Usted ha sido completamente exonerado. El proceso continúa. Gracias. Por creer en mí. Dudó. No necesitabas que yo creyera. Necesitabas creer en ti mismo. Cuando colgué, miré alrededor de la habitación, la misma que había sido invadida, profanada y ahora, finalmente, mía. El aire parecía más ligero, como si las paredes también respiraran aliviadas. Hice un café, abrí la ventana. Afuera, la ciudad latía con indiferencia, bocinazos, pasos apresurados, el zumbido constante de un lugar al que no le importaba quién eras, solo quién eras. Ese fin de semana, invité a cenar a algunos amigos, los que se habían quedado cuando el piso se derrumbó. No hablamos de mis padres. No fue necesario. Naina levantó su copa y dijo: por la libertad. Y por nunca disculparte por defenderte. Sonrisa. Por eso brindo. Más tarde, cuando todos se fueron, puse a Liam en la cama. Murmuró, medio dormido: ¿estamos a salvo ahora, mamá? Le quité el pelo de la frente. Sí, mi amor. Lo somos. Suspiró y cerró los ojos. Y por primera vez en años, las palabras que salieron de mi boca no sonaron como una mentira. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó la cocina, dorada y generosa. Liam balanceó las piernas en la silla, con jarabe de arce pintándole la cara. Giré los panqueques en la sartén y vi cómo la luz dibujaba nuevos límites en el suelo, límites que esta vez yo había trazado. Pasé años tratando de mantener la paz. Descubrí demasiado tarde que la paz no se puede mantener. Tómalo. Llené mi taza de café, miré a mi hijo y sonreí. Esta vez susurré: el candado se queda conmigo.